Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Empezamos con una noticia de último momento. La Confederación General del Trabajo, la CGT, está preparando un paro para el 31 de julio. Las negociaciones empezaron hoy en la Cámara del Transporte. Tiene el apoyo, el paro en principio, de Hugo Moyano. Hay reuniones entre los diferentes secretarios generales. Va a haber una reunión la semana que viene, sobre todo con los llamados gordos de la CGT, que están flacos por problemas de colesterol y ya de edad. Pero el 31 de julio la CGT tiene previsto por ahora, en este país puede pasar cualquier cosa, pero por ahora, el 31 de julio, que es lunes, habría una huelga, en principio para protestar por cuestiones que tienen que ver con la falta de empleo, la inflación, pero en el fondo hay una pelea con el gobierno por el tema de los juicios laborales que el gobierno quiere limitar, y además porque también en la CGT creen que hay un avance de la justicia impulsado por el Poder Ejecutivo contra algunos de los jefes sindicales. Exactamente, esto hay que ponerlo en el marco. Ayer se conoció el fallo de la Corte que por primera vez le hace pagar las costas de un juicio laboral perdido al trabajador. Esto obviamente tiene repercusiones dentro del gremialismo porque entienden que, a pesar de ser un fallo de la justicia, se enmarca en esta idea política, en este tema político que instaló el gobierno por la limitación de los juicios laborales. Ellos hablan de la mafia de los juicios laborales, y obviamente la fecha elegida también no es para nada, digamos, es singular, porque es 2 semanas antes de las elecciones, es en el centro de la campaña electoral. El 31 de julio, sí, lunes. En principio estaría ya acordado que pararían los gremios vinculados al transporte, que es lo más importante. Todavía no está acordado si va a haber, si es paro y movilización, pero las reuniones empezaron. Los jefes sindicales quieren hacer este paro, como todo en la Argentina. Esto también es una negociación que se iniciará con el gobierno, pero la CGT dicen que no hay margen y que seguramente vayan a una huelga. El 31 de julio, lunes, es muy probable que la CGT haga paro. Veremos si además se suman después las dos CTA, ¿no? Llueve cocaína en la Argentina. Llueve cada vez más cocaína en la Argentina. A ver, la noticia arrancó hoy bien temprano. Secuestraron casi 2 toneladas de cocaína en Santiago del Estero. En verdad son 1.800 kilos. ¿Cómo fue la noticia? Digamos, una aeronave que tiró desde el aire 300 kilos en bultos en la localidad de Los Pirpintos, al norte de Santiago del Estero, en el departamento de Copó. Pasó en un vuelo rasante y con la modalidad bombardeos tiró bultos de 300 kilos de cocaína. Tormenta blanca. Abajo de esa lluvia había una Toyota Hilux blanca con un ciudadano chaqueño y otro de Salta que estaban esperando la droga. Un dato no menor, en uno de esos bultos había un GPS, una modalidad que llama muchísimo la atención. A ver, los vuelos se saben que suceden sobre todo en la frontera norte de la Argentina, en las provincias de Chaco, en las provincias de Misiones, en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Corrientes, en la provincia de San Luis. Ahora en Santiago del Estero sabemos que la marihuana viene por la zona de Paraguay, la cocaína por la zona de Bolivia. Acá lo que estaba era una información que tenía Gendarmería de hace mucho tiempo a través de gente local que había dicho que había vuelos nocturnos, vuelos diurnos, donde se tiraba la droga desde el aire. Se lanzaba desde el aire y había gente como recibiéndola abajo. Después supongo que con la camioneta iban recolectando todos los bultos. Ahora, esta situación en este pueblo, ¿qué era un lugar deshabitado? ¿Es un lugar donde hay muy poca gente? ¿Cuál es el contexto como para que puedas pasar con un avión y tirar 300 kilos de cocaína? Santiago del Estero tiene zonas, y sobre todo el norte, que no son muy pobladas, son zonas más que nada rurales. Este lugar era una zona rural. Había, como te decía recién, un GPS que estaba directamente en la droga. También había una comunicación. Eso para buscarlas y... Claro, el GPS en la droga, en el bulto, es... ¿Viste los piratas del asfalto? Que lo que hacen las empresas es, en las marquillas o en los paquetes de cigarrillos, ponen un localizador, porque si roban el camión, ese localizador le da el lugar donde está
directamente los delincuentes o el camión con la mercadería. Acá es Los narcos hacen lo mismo. O sea, lo mismo, es la tecnología Los al narcos uso del no narcotráfico. no quiere que los roben. no quiere que los roben, claro. Es como si tenías un teléfono y das la localización del teléfono, les daba a ellos dónde caía la droga. Obviamente que había una comunicación entre la avioneta y la gente que estaba en tierra. Estaba este dato, Gendarmería venía trabajando esta información hacia 3 días. Tenían que iba a pasar una avioneta, estaban trabajando en el lugar. Cuando cae la droga, Gendarmería con un helicóptero llega hacia el lugar, aparece un intercambio de disparos, es la información que nos dicen, y termina con la detención de estas 2 personas, un ciudadano de Salta, otro de Chaco, y estos 300 kilogramos. ¿Qué pasa? Empieza la investigación y se dan cuenta que no era solamente esta, sino que había 1.500 en un galpón. Esta modalidad del bombardeo no es nueva, No. quizás sí lo del GPS. Hace muchos años y en Telenoche Investiga venimos trabajando sobre los vuelos rasantes y los testimonios de la gente que vive en la frontera y que cuenta que caen bultos desde el aire, esta lluvia blanca de cocaína, a veces de marihuana. Este es el informe que hicimos en Telenoche que contaba y que cuenta esta modalidad del narcotráfico en la Argentina. Yo estaba pescando acá, mi amigo estaba ahí, después había 4 muchachos que estaban más para allá, sí, un poco más para allá. Es una avioneta así, y vimos, ¿no? Tac, 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 y empezaba a tirar la bolsa y quedaba todo por el... Y cayó uno al lado de mi pie. Y bueno, ahí tac, se levantaron los que estaban ahí, nosotros pensábamos que estaban pescando y... Mi amigo me dice, mira, que ellos van a juntar la bolsa. Y bueno, como tac, cae una bolsa ahí arriba al lado mío. Y nos pidieron que nos vayamos, entonces nosotros nos fuimos. Paró una camioneta ahí, tac, se bajaron 4, empezaron a cargar. Y se tiraron. Acá más o menos vino y paró la avioneta. Acá en esta dirección vino y paró. Y resulta que sé que ellos de lejos ya no vieron ya, y cuando más nos fuimos arrimando ahí ya no, váyanse, váyanse, vayan. Y se bajó con una pistola, no sé si una pistola, no sé qué miércoles. Entonces nos vamos y nos escondemos dentro del monte nosotros, y ahí vemos cuando la camioneta empieza a cargar las bolsas, 8 o 10 bolsas más o menos era. No aterrizan. Ellos vienen y descargan nomás y ya se van. 60 bolsas tiraron. Bueno, ahí estaban 300 en un avión, 1.800 en un galpón. Es una cantidad casi récord, sumadas a las 2 toneladas, o casi 2 toneladas que habían encontrado en las bobinas en Bahía Blanca. Es un decomiso cada vez mayor. Es muchísimo. Lo que me remarcaban era quizá que era el decomiso más grande en la zona norte del país, en particular en la zona de Santiago del Estero y demás. Un dato que no hay que dejar de lado. Si vos escuchabas esto que recién veíamos, podría ser calcado hasta ahora. No aterrizó nunca la avioneta. De hecho, la avioneta y el piloto se terminaron fugando. Lo que sí trabaja acá muy fuerte es el tema de los radares. Hay 10 radares militares que cubren una parte importante de la Argentina, son clave para detectar este tipo de vuelos. Gracias, Rodri. Vamos, Nico. Acá con Franco Mercurial y nuestro campañólogo que se diversifica y hoy cubrió Congreso. Sí. Hoy fue un día fuerte en el Congreso de la Nación. No estamos en campaña. ¿Viste? Los años electorales no hay días tan fuertes. Hoy lo hubo. Hoy hubo cruces que enseguida van a ver entre los legisladores. Se votó media sanción a la ley de responsabilidad penal empresaria, del que vamos a hablar ahora. Sí. La imprescriptibilidad de los delitos.
Y por otro lado, esto tiene que ver con las liberaciones que habían, ¿se acuerdan? Para los delitos violentos. Ojo, no es lo mismo, son varias cosas distintas. Por eso son 3 temas que se votaron, y en algunos casos media sanción, en otros casos completamente. Los delincuentes que tengan condenas por delitos graves no van a poder salir con libertad condicional, no van a tener atenuantes. Tienen que cumplir la totalidad de la pena. Esa es la parte penal, digamos, que es un proyecto impulsado entre otros por Carolina Píparo y otras víctimas de delitos. Exactamente. Importante, se aprobó, eso se convirtió en ley. Y después, lo que decías recién de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, está dentro de algo que pasó y que fue muy particular. Se viene hablando hace mucho, por ahí la gente se pierde en esto porque es un nombre muy así rimbombante, pero no necesariamente se entiende que es la ley de responsabilidad penal empresaria que impulsó el gobierno, sobre todo a partir del tema Odebrecht. Está bien, esto apunta a cargar más penalmente a las empresas que cometan delitos de corrupción. O sea, que no solo la justicia vaya preponderantemente sobre los funcionarios públicos, sino también sobre las empresas que cometen estos delitos. ¿Qué pasa? El gobierno había impulsado un artículo del 37 que se llamaba el artículo Odebrecht, no porque nombrara a Odebrecht en ese mismo artículo, sino porque lo que decía era que para los delitos de corrupción pasados, el Poder Ejecutivo podía hacer acuerdos de colaboración de información, y acá venía lo polémico, a cambio de la exención de la acción penal, o sea, a cambio de que no se los investigara penalmente. ¿Cuál era el tema? Cuando eran casos que ya habían pasado cerrados, el argumento del gobierno era, bueno, si la justicia igual no iba a actuar, por lo menos tengamos acceso a la verdad. Pero constitucionalmente era muy discutible esto, y por eso el resto de los partidos políticos no lo estaban apoyando, ni siquiera el Frente Renovador, que suele ser muy duro, en el sentido de ir por los proyectos en contra de la corrupción. Sí. ¿Y qué pasó hoy? Bueno, se aprobó, ya se había aprobado, se había dado media sanción. Hoy lo que se hizo fue la parte de los artículos, artículo por artículo. Quedó afuera esto que decimos de Odebrecht, que el gobierno volvió a intentar tratarlo, a pesar de que habían acordado que no se trataba. Lo intentó tratar, se generó bastante conflicto y discusión por eso, no se aprobó. Sí. Y se colaron 2 temas muy importantes. Digo importantes porque son temas que se vienen hablando hace muchísimo, que hubo muchos proyectos al respecto, pero que nunca habían avanzado, que es esto de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Dentro de esta ley se agregaron 2 artículos que tienen que ver con esto, que no estaban ni siquiera, digamos, se agregaron sobre tabla, no estaban, hasta el proyecto como había llegado, no estaban incluidos. Son del Frente Renovador, y lo que hacen es elevar las penas mínimas para delitos de corrupción y declarar que sean imprescriptibles, cosa que también es una discusión. Ahora vamos a hablar con el fiscal Sáenz. Sí, ¿Qué no opina vencen, de eso? no vencen. Claro, como los delitos de lesa humanidad, pero es complejo, ¿no? Digamos, hay una discusión jurídica atrás de eso. Finalmente salió con media sanción con esto que te digo, sin la cláusula de Odebrecht, por decirlo de alguna manera, y con estos 2 artículos que tienen que ver con Tenemos un dato que es importante. ¿Por qué la oposición no quiso aprobar, a pesar de que lo defendió Carrió, Fernando Sánchez, ya lo van a ver, no quiso aprobar el artículo 37, justamente como lo llamaban algunos, el artículo Odebrecht? Porque básicamente lo que buscaba el gobierno es que las empresas colaboren con información delatando a funcionarios públicos por coimas que las empresas pudieron haberles pagado, pero esa delación era con funcionarios del gobierno, del Poder Ejecutivo. Por eso la oposición dijo, de ninguna manera podemos aprobar un artículo, esto es inconstitucional, así lo defendía Margarita Stolbizer, por ejemplo, señalando, de ninguna manera podemos permitir que el Poder Ejecutivo se involucre en una causa judicial, y quienes quieran delatar a los funcionarios públicos dando información y admitiendo que pagaron coimas, lo hagan a funcionarios del Poder Ejecutivo. Esto tiene que ser en la justicia, pero claro, lo que dice el gobierno es, los jueces federales no avanzan, en la justicia no se investiga, y por lo tanto queremos que a través de este artículo los empresarios tengan la posibilidad de dar información a cambio de recibir una pena menor. Es lo que ocurre en Brasil, pero la diferencia es que en Brasil los empresarios hablan con los jueces, delatan ante la justicia, no ante el Poder Ejecutivo. Es muy difícil que atraviese la Constitución algo así, que sea el Poder Ejecutivo como el contralor de esto y el ejecutor de esto, y que se preguntaba Stolbizer también, que era un dato, decía, bueno, pero este gobierno digamos, tiene causas en la justicia, Avianca, el acuerdo con el correo, y varias causas, y a medida que avance, naturalmente pueden existir otras, y dice bajo qué responsabilidad se van a hacer acuerdos con las empresas por sí mismos, digamos, para supuesta delación de información. Antes de escuchar los cruces, 2 datos más. Uno, las multas que se aprobaron, ¿sí? Por ejemplo, si se puede cuantificar cuál fue el beneficio que recibió la empresa por el ilícito, la multa va a ser del triple
de lo que se benefició cometiendo ese delito o habiendo coimeado a un funcionario. Va a tener que pagar el triple del monto del cual la empresa se benefició. Y el otro dato es que había una ausencia. Otra vez no estuvo Julio Devido. Así es. Y diputado nacional. Que ayer lo contamos, ahora vamos a ir con ese tema, el fiscal Stornelli le pidió al juez Rodríguez su desafuero para su posterior detención. Bueno, si el juez le diera trascendencia a eso, iría para el Congreso y por eso hubo bastante conflicto, ¿no? Vamos a escuchar los cruces más calientes de esta tarde. Porque son los funcionarios públicos a los que se les pagó los que todavía están libres. ¿Qué podemos hacer con el artículo 37? ¿Qué podemos hacer con el artículo 37? Contéstenme lo que estoy diciendo, pero ¿saben lo que podemos hacer con el artículo 37? Como la justicia no se mueve y como parte de ustedes son cómplices, sin necesidad de serlo, porque hay que ver cuando se vote el desafuero, presidente, sin necesidad de serlo, la autoridad administrativa puede hacer un acuerdo. El problema es que si la justicia no llama y los otros cubren, acá van a pasar años para que pase algo. Ustedes saben que no corresponde que este artículo 37 sea posible en un régimen republicano y de división de poderes. Ustedes saben que este discurso final es un discurso chicanero. Nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que es justo y correcto. ¿Cómo recuperamos lo robado? En consecuencia, ¿cómo se recupera lo robado? Por dos acciones. O porque el juez confisque, o porque se declare la nulidad absoluta e insanable de un contrato, de una licitación por sobreprecios, o que venga la acción de lesividad del Estado. En contratos, por ejemplo, quieren soterramiento, pero vamos a poner también, chicos, el tema de energía en el Tigre, con Paraná, el caso de AISA, donde yo dije ahí empieza el materia de saqueo. Y los gasoductos, chicos, no se olviden de los gasoductos. Y no se olviden de Barata, muchachos, que es un encanto, que vació YPF. No puede ser que en el recinto vienen y nos quieren correr con un discurso distinto para imponernos, tratando a través de una estrategia bajísima, por supuesto, de demostrar que los únicos preocupados por la corrupción son ellos y pegar a todos los demás del mismo lado. Si se quiere recuperar los activos y lo que se robaron, no es el artículo 37, no nos vengamos a engañar. Voten en el Senado la ley de extinción de dominio. La verdad, esta discusión y esta forma de legislar, estamos torturando a la técnica legislativa. Esta es, aunque se horrorice a alguna diputada, esta es una ley de naturaleza penal. No se puede hacer una especie de gato macrismo con los artículos de la ley. Ahí estaba la discusión en el Congreso y una ausencia, la de Julio Devido, por la causa que nombraba Luciana hace un rato. Yacimientos carboníferos de Río Turbio. Ahí está nuestro compañero Nacho Otero, lo estamos viendo sin el celular en la mano, con mucho viento y mucho frío. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Bueno. Estamos adentro de la mina. Nosotros habíamos venido hace un año, cuando el panorama era desolador directamente. La buena noticia es que esto tiene que ver con el trabajo de los mineros, ¿no? Que además de la cuestión del trabajo que tienen que hacer todos los días, tuvieron que luchar contra estas maniobras de corrupción. Van a sacar adelante la mina y en agosto ya, aproximadamente, ya la usina termoeléctrica va a estar funcionando alimentada a carbón, ¿no? Ya limpiaron aproximadamente 3,5 kilómetros del derrumbe que había dentro de la mina. La causa que investiga el fiscal Stornelli y Luis Rodríguez tiene dos puntas, ustedes ya lo habrán contado. Una es la de la UTN y otra tiene que ver con el tren turístico, que es este, que está acá. Estamos adentro de la mina. Mira, esta es una parte de los vagones. Esta es la parte de los vagones de pasajeros. Hay varios, algunos ya están cubiertos, que les pusieron algunas lonas los mismos mineros, porque también
entendían que habían que cuidarlo porque era parte del patrimonio de ellos. Esto tenía que ver con un proyecto, un megaproyecto que iba a unir Puerto Natales con Río Gallegos. Sí. De todos esos kilómetros de vía que hubiese llevado unir esos dos destinos, solamente se hicieron 4 kilómetros de vía. ¿Y cuánto costó eso, Nacho? Aproximadamente el proyecto iba a costar más de 600 millones de pesos, de los cuales se ejecutaron solamente 300. Y la verdad es que hubo un detalle bastante curioso. Fíjense lo que es la máquina. Estamos adentro de uno de los talleres de la mina de Río Turbio. Esta es la locomotora, que está ahora con algunos detalles, que están haciendo también mantenimiento. Ramal Ferro Industrial Eva Perón. Sí. Es una locomotora antigua, digamos, con 600 millones de pesos. Es una réplica de la locomotora original. Que se podría hacer. Es una réplica de la locomotora original, claro, aproximadamente de 1950. Tiene todo trabajo de bronce adentro de la máquina. Acá en esta parte está iba a estar el carbón que iba a ser acumulado acá y después pasaba a esta parte en donde el maquinista lo ponía en la caldera con una pala, o si no hay un mecanismo sin fin que empieza a entrar el carbón directamente a la caldera. Nacho, un detalle es que... Dale. Sí, Luciana. No, una pregunta que... seguimos viendo, ¿no? Ahí está. Sí, divina. La idea era justamente, como era turístico, era como un poco poner en valor todo este tema de la locomotora antigua con el carbón, ver todo cómo funcionaba antes, supongo. Ahora, 300 millones de pesos. ¿Alguna vez se subió a las vías, aunque sea para intentar funcionar ese tren turístico, o no tenemos ni idea? 600, de los cuales se ejecutaron un poco más de 300. Esta locomotora la pusieron en las vías, sí, durante la campaña electoral de Alicia Kirchner en 2015. Fíjense lo que es la locomotora. La trajeron en un camión hacia esos 4 kilómetros de vías solamente que habían construido. Sí. La pusieron arriba de esas vías, hizo 100 metros, grabaron un video como si ya estuviese inaugurado el tren turístico, la sacaron de las vías, la volvieron a poner en el camión y después la trajeron para acá, en donde está ahora. 100 metros fue el viaje estelar de la locomotora. Aproximadamente fue lo que hicieron para grabar un video que formaba parte de la campaña electoral. Después, obviamente, el proyecto quedó en la nada. En el medio también había una situación. Ahora acá hay algunos... ¿Ven? Estos son los carbones que salen de la No se ve. mina. A ver, ahí carbón, está. Es carbón mineral. Sí. Nacho, ¿qué dicen los mineros y la gente de ahí sobre la causa de Vido, ahora que pasó el tiempo y cambió el interventor de la empresa, por ejemplo? La verdad que los mineros en lo que están más concentrados es en producir el carbón finalmente. Vos ten en cuenta que acá en Río Turbio estamos hablando de que sus bisabuelos eran mineros, sus abuelos, sus padres y ahora sus hijos están siendo también mineros, ellos lo son. Y realmente hablar de la mina es hablar de un montón de cuestiones mezcladas con el orgullo y con la familia y un montón de otras cosas. Ellos en lo que están ahora mentalizados y lo que más hablan es de estar produciendo carbón en agosto ya y poder alimentar finalmente a la usina para que la nueva usina funcione, algo que tampoco pasó. El detalle entonces de una de las dos partes de esta causa que pone en jaque a el ex ministro de Planificación, hoy diputado de la Nación, Julio De Vido. Gracias, Nacho, desde la mina de Río Turbio. Esto es un breve comentario. Como bien contaba Nacho, ese tren se usó en campaña, en la última campaña. Esto no es solo un tema de Vido. Acá Alicia Kirchner, Cristina Kirchner, el diputado Máximo Kirchner, hicieron por ahora un silencio que es atronador sobre Julio De Vido, no lo están defendiendo. A De Vido, cuando lo atacaban por temas de corrupción o era acusado en la justicia, salía a defenderlo. Cristina Kirchner, los ministros, hasta los intendentes, gobernadores, y hoy solo lo defendió el jefe de la bancada K, Héctor Recalde. Y la minera fue un tema de los Kirchner muy importante. Alicia, Cristina, Máximo y los funcionarios de Santa Cruz sobre De Vido hoy hacen silencio. Bueno, estamos acá con el fiscal Ricardo Sáenz. Uno de los temas que surgió ayer y que sigue hoy es
la mecánica del proceso de desafuero. Igual, bienvenido primero. No, gracias por la Buenas invitación. noches. Primero, yo creo que siempre no está de más explicar para qué están los fueros, digamos, cuál es la razón de los fueros y cómo son los mecanismos para retirarlos en caso de que sea necesario. El fuero consiste en que no se lo puede privar de su libertad. O sea, esta es la inmunidad que le otorga la Constitución y la Ley de Fueros. La Ley de Fueros que prevé que el juez que tenga una causa y que necesite seguir con el expediente penal, con la investigación, tiene que pedirle a la Cámara respectiva, puede ser un senador, puede ser un diputado, que decida el desafuero para ponerlo a disposición de la justicia. Una de las discusiones típicas es que este desafuero requiere, según la Constitución, 2/3 de la Cámara que sea, y la gran discusión es si es 2/3 de la totalidad de los miembros, que es una cosa muy diferente, a 2/3 de los presentes de los miembros en la sesión. ¿Y usted qué cree? Porque de diputados son 257. Claro. ¿Para usted el desafuero es posible con 2/3 de los presentes? O sea, hay quórum y los diputados que estén sentados, si 2/3 votan el desafuero de debido, ¿podría perder los fueros o considera que es la Cámara completa? Yo creo que es de los presentes, es la interpretación más generalizada. O sea, la Constitución, cuando ha querido fijar mayorías claras, lo hace. Tenemos el ejemplo del artículo 77 de la reforma del régimen electoral. Dice la Constitución que requiere la mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara. Y, por ejemplo, la aprobación de tratados de integración de la Argentina, mayoría absoluta de miembros presentes de cada Cámara. Entonces la discusión se genera cuando la Constitución no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Cuando dice 2/3, hay que salir a interpretarla. Yo considero que si se puede hacer juicio político al presidente de la Nación, al vicepresidente, al jefe de gabinete o a los jueces de la Corte, y ahí la Constitución dice 2/3 de los miembros presentes, mal puede interpretarse que para desaforar a un legislador se requiera de la totalidad. O sea, ¿se puede hacer juicio político al presidente de la República con 2/3 de los presentes? Exactamente. Tiene que pasar por la Comisión de Juicio Político, que eso es complicado, ¿no? Sí. Pero 2/3 de los presentes entonces estaríamos... es 2/3 de 129. Sí, claro. O sea, donde tengo el quórum, tengo la sesión válida, esos son los presentes, estás en 80-90 votos. Claro, y cambiamos, obviamente, pide el desafuero, el Frente Renovador de Massa también dijo que lo apoyaría. Lo anunció. Si es así como interpreta usted, estarían más cerca de sacarle los fueros a debido de lo que se piensa. Yo no quiero pecar de ingenuo. Sí, ahí iba a preguntar. ¿No? Sí. Hay pasos, una cuestión, hay pasos ¿no? anteriores, ¿no? Que te juegan que pedirlo. Yo creo, por eso, muchos ya me lo han dicho, que es ingenuidad esto. Yo creo que a veces pasan cosas que no pasaron. Y creo que en alguna vez esto va a pasar. Creo que esto viene impulsado por la causa de Odebrecht, por la causa de la investigación de Brasil. Yo vengo de participar en un evento donde está una de las fiscales del Lavallato, el presidente de Transparencia Internacional. Y para mí acá hay una ola que es muy difícil ahora. Yo no sé si todas estas leyes se hubiesen discutido si no estuviese dando vuelta al otro tema. Le hago una pregunta. Sí, justamente a partir del tema Odebrecht y de todo lo que se generó, no solo en el ámbito judicial, sino en el ámbito del ejecutivo, de la política, a partir de esto, bueno, está el gigante de Brasil, que ya habló en Brasil, que podría hablar en Argentina y aportar su información. Pero lo cierto es que, pasado este plazo de tiempo, no hubo ningún acuerdo, hoy no se aprobó ese artículo, que después le podemos preguntar qué opinaba del artículo en particular. El gobierno decidió levantar por un año como mínimo a Odebrecht como posible contratista del Estado, suspender la ejecución de las obras que le queden pendientes. Sí, Esto, Odebrecht también habló en Estados Unidos, ¿no? sí, por eso habló en Brasil, en Estados Unidos y en general está buscando acuerdos de cooperación con los países. Ahora, esto, digamos, desde la justicia, ¿no? La mirada desde la justicia, ¿esto fomenta que una empresa privada ofrezca información sobre corrupción o en Argentina va a terminar siendo al revés? Un ejemplo de, bueno, evidentemente no conviene hablar. Claro. Nosotros tenemos una gran diferencia legislativa. O sea, nosotros tenemos una ley del arrepentido que no permite eximir de pena y que el acuerdo puede ser revisado al final del juicio por el tribunal oral. No es lo mismo que lo que tienen en Brasil. Yo creo que de alguna manera hay que compatibilizarlos o, como planteaba el presidente de Transparencia Internacional, hay convenios internacionales sobre corrupción
Pero bueno, es muy discutible que también puedan estar sobre la ley. Yo creo que hay una cuestión cultural muy clara. Esto parece negociar con el delincuente. Y que eso es inmoral. Yo creo que más inmoral es no perseguir la corrupción. La fiscal que intervino en la investigación del Lavallato te lo dice claro. Sin delación premiada no hubiésemos llegado a ninguna parte. Pero están presos. Y están presos. Están presos. En Argentina, por eso digo, ni siquiera llegaron. En Argentina todavía no. Digamos, las causas judiciales están. Julio Devido es el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Uno ve la locomotora esa y es muy paradójico, por decirlo de alguna manera. Sí, y tiene un montón de otras causas más, ¿no? Exactamente. Y esta interpretación que hace usted de que sean los 2/3 de los presentes. ¿Quién la terminaría por definir? En el caso de que el juez pide el desafuero de Devido y se llega a esa instancia. ¿El presidente de la Cámara? ¿Tiene que haber una instancia judicial anterior? Yo creo que la Comisión de Asuntos Constitucionales. Como la ley de desafueros de fueros dice que entra a cada Cámara por su Comisión de Asuntos Constitucionales, ahí se va a plantear el problema. Pero hay que ver cómo juegan las mayorías en esa comisión. Hoy, cuando hablamos justamente de la ley de responsabilidad penal empresaria que tuvo media sanción, se colaron 2 artículos que por ahí podrían ser una ley aparte, pero entraron en esta ley que tienen que ver con la imprescriptibilidad de delitos contra la corrupción, por la corrupción, digamos. Delitos de la corrupción se aprobó. Esta media sanción incluye un artículo que dice que serían imprescriptibles, es decir, que se puede perseguir toda la vida a alguien que haya cometido delitos de corrupción. ¿Esto es bueno o es una locura? Yo tengo 2 comentarios sobre esto. Una, creo que tengo miedo que con esta ley de responsabilidad penal empresarial nos entretengamos y no vayamos por las personas. O sea, queremos un sistema que la empresa paga, el directivo no viene y dice nada y el funcionario hace silencio, como decían. La otra, creo que más que hablar de la imprescriptibilidad de la acción penal, yo vería cómo hago para apurar el expediente y la investigación. Pero bueno, vuelvo al evento este. Muchas veces depende de las personas. Las instituciones al final terminan siendo las personas. No todos los jueces son iguales, no todos los fiscales son iguales. Y no todos los diputados son iguales. No todos los diputados son iguales. Porque alguno se podría quitar los fueros para decir soy inocente. Sí, es absolutamente renunciable. Y digamos, cuando hablamos de los plazos para la investigación de la corrupción, en Argentina ya es una cifra, es un lugar común, todo el mundo lo conoce, pero es la realidad más pura. Claro. Tiene un promedio de 14 años las causas de corrupción en tener condena, también condena no sentencia, digamos sentencia. Sí. Y después queda todo el plazo de revisión ante casación, la corte, todo lo que viene después. ¿De quién es la culpa? Yo creo que hay que hablar más de las personas que de las normas. Estoy convencido. ¿El sistema de normas no está tan mal como el accionar de los...? No, yo creo que no. Lo que vimos ahora con el problema de Odebrecht es el tema de... Hicimos una ley del arrepentido que pareciera que no alcanza. Y creo que hay que ser pragmático con eso. Y creo que hay que reformarla. Pero después el tema... Yo tengo miedo que esto de Devido sea como una segunda oleada de lo que ya vimos, de la espectacularidad del allanamiento, de contar plata en un video, de la excavadora, y ahora venga la segunda ola y ver hasta dónde... Y como la sociedad ya está como cansada del tema. Ahora, entonces el reclamo baja. Por eso digo, pero está cansada el tema, pero también porque no hay un agotamiento porque no se define. O sea, y esto vale, si querés, para la sociedad, vale para los imputados, porque no todos, digamos, hay imputados súper culpables. Vos decís, bueno, alguna vez metan, digamos, que alguien termine preso con una condena. Ni siquiera vos decís, porque mucha gente dice que lo metan preso, pero lo importante real es que esté preso con condena, porque eso va a ser lo que va a garantizar que siga preso. Claro, yo me pregunto, ¿López estaría preso si no lo agarraban tirando los bolsos en el convento? No. Ahora, también es cierto que está preso Lázaro Báez, Pérez Gadín, Chueco, Milagro Sala, Milani. Pasaron cosas que no pasaban. Exacto. Esto es muy pesado. ¿Pero por qué es pesado? Estas normas que impuso el Frente Renovador de Masa de la imprescriptibilidad de los delitos, por ejemplo, en el caso de Devido, en algún momento le tocaría, digamos, hasta ahora parece un intocable. Si son imprescriptibles todas sus causas... Pero está bien que no viola como todas las... Yo creo que poner en paridad a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad con los hechos de corrupción creo que es una cosa bastante desbalanceada. Pero aparte de una cuestión biológica, la gente se muere.
O sea, Carlos Menem está condenado por un hecho de hace 22 años, la sentencia no es definitiva. 22 años. Sigue como candidato. Bueno, yo no es que esté augurando la muerte de Carlos Menem, pero hay una cuestión biológica que es muy clara. No, esta es una cuestión de arresto domiciliario. ¿Hay Ahora, un país que tenga imprescriptibilidad de delitos de corrupción? Que yo sepa, no. O sea, en general lo que tiene es una justicia más rápida y más efectiva. Claro, o sea, en el Lavallato tienen en 3 años un montón de condenados. Y nos explicaban que Marcelo Odebrecht, que está condenado a 19 años... Es el dueño de... 19 años. 19 años de prisión. Ellos también tienen la negociación posterior a la condena. Pero no te bajan la pena, te pueden modificar las condiciones de cumplimiento. Él está peleando que lo bajen a 8 de cumplimiento efectivo para después ir a la domiciliaria para hacer un nuevo acuerdo. Ahora, ¿y cómo llegar Esto es pragmatismo puro. A meter preso al gran coimeador de Latinoamérica con en la obra decisión. pública? Con decisión. Lo que pasa es que tienen una clase política tan desprestigiada que tampoco es muy pensable que puedan presionar. Pero hay una independencia del Ministerio Público Fiscal y de la Justicia muy clara. Ni en los nombramientos de fiscales se mete el poder político. Por eso fue una decisión judicial en Brasil, claramente no política. Sí. No fue de la oposición, ni fue de la justicia, fue un accionar efectivo. Por eso hace a las personas también. Sí, claro. ¿Y entonces la solución cuál es? Porque no sé, lo yo no de sé Brasil si... es como otro sistema, digamos. Habría que cambiar todo el Yo no sé si mi generación va a terminar con este tema. Yo creo que, no sé, yo tengo hijos que te retan si cruzás la calle si no es la esquina. O sea, tienen otros valores, no se quieren ir a estudiar afuera porque la Universidad Nacional les pagó su carrera. Eso hizo uno de los tienen otros valores. Del Manipulite en Italia, que cargar la cuestión de la corrupción en el Poder Judicial es un error, que en realidad es una cuestión cultural y de educación. Sí, pero tenemos que dejar la herramienta, tenemos que dejar un camino abierto, no que vean que esto sigue pasando. Le agradecemos muchísimo, fiscal Sáenz. Hace minutos terminó la declaración indagatoria de Jorge El Corcho Rodríguez, no en Comodoro Pi, sino en la provincia de Entre Ríos, en los tribunales de Paraná. Lo indagó el fiscal Santiago Brugo. ¿Por qué? Por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, que sería una malversación de fondos públicos. ¿Por qué? Porque Jorge El Corcho Rodríguez recibió 31 millones de pesos de parte del gobierno de Sergio Uribarri, el anterior gobernador de la provincia de Entre Ríos. Es por eso que se lo estaba investigando en los tribunales de Paraná, los tribunales de Entre Ríos, y acaba de terminar hace minutos nomás la indagatoria de Jorge El Corcho Rodríguez. A ver, cómo queda la situación judicial de Jorge El Corcho Rodríguez, que también está siendo investigado por el tema Odebrecht. El Código Penal Procesal de Entre Ríos estipula que después de esta declaración lo único que queda es la elevación a juicio oral, cosa que probablemente, dicen las fuentes, suceda en los próximos días. Si les parece, vemos lo que decía Jorge El Corcho Rodríguez a la salida de los tribunales después de la indagatoria, donde, ¿qué pasó? Tuvo que pisar el pianito. Wow. Me citaron a declarar, vine a declarar, declaré y todo bien. Me han tratado muy bien. ¿Cómo se explica los 28 millones de pesos de esa contratación directa? Es una pauta de publicidad, está cursado en todos los canales. ¿Está dentro de los parámetros que manejan? Por supuesto, esos sí, 4 sí. spots? Sí, por supuesto. ¿Eso lo Está cursado en todos los canales del país, certificado y está todo bien. ¿Qué tipo de documentación presentó? ¿Presentó algo? No, yo vine a declarar nada más. Jorge. A mí de nada, me vinieron a preguntar nada más. En ese momento era presidente de la compañía, pero fue una contratación normal, se cursó en todos los canales de televisión de todo el país y todo normal. ¿Y sobre la cumbre del Mercosur? Sí, sobre la cumbre. No, había cuatro empresas, había. 4 empresas. Sí. ¿Con los exfuncionarios? Que yo sepa, no. No, los que me nombraron no los conozco. ¿No conoce a ninguno de ellos? No, de vista al ex gobernador, lo habré visto 2 o 3 veces, al resto no los conozco. Esos 4 spots para ser transmitidos durante 15 días en todo el país, en todos los canales de cable del interior, en pueblos chiquititos,
28, Telefe, Canal 13, también, sí, por 15 días. Canal 9, América. Redondeando 30 millones de pesos, ¿es un precio normal a Tienen pagar? que ver las certificaciones de todos los canales, de todo el país, que no las manejamos nosotros, las manejan los sistemas de auditores y los canales. Eso te lo pueden pedir ustedes. Ya lo tiene el juzgado. Usted dijo que no tenía relación con Devido, pero Devido viajaba en sus helicópteros, no lo contrataba directamente, Devido. Eso primero no tiene que ver con esto. No, nada que ver. Una compañía de helicópteros que no la manejo yo y la puede alquilar cualquiera. Mientras paguen y las autoridades de los aeropuertos lo dejen subir a un pasajero, no hay problema. Yo ayer veía de lejos, o no tan lejos acá en el estudio, a Luciana y a Cecilia hablando del dólar a 17.20. Sí. ¿Cuánto está hoy? 17.40. ¿Por qué? ¿Por qué? Cecilia me prometió que no iba a subir mucho más, que el gobierno iba a intervenir. Sí, es cierto. Todo el mundo esperaba que cuando toque 17 el mayorista, el Banco Central ponga la mano ahí, pero parece que nada. Y te digo... 20 centavos en un día es mucho. No. Un peso en un mes es un montón. Claro, pero acá tenemos que ver varias cosas y separar algunas cosas. Lo primero que te tengo que decir de este dólar es que al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, no le parece nada caro. Está bien. Al presidente del Banco Central, este dólar no le parece caro. Claro, es cierto, si vos lo comparás con otros datos de la economía, es cierto que la devaluación es poca, por más que un peso nos parezca mucho. Porque desde enero hasta acá, el dólar todavía, aún a 17,40, subió menos que la inflación. Sí. Y bueno, pero perdón, pero me meto porque el problema es cuánto subió en 8 días nada más. No, bueno, eso ni hablar y ahora nos dirás vos si esto se va a frenar en algún momento. Pero en Argentina esa ley de razonabilidad donde que la inflación sea más alta que la devaluación del dólar y por eso no debería impactar tanto en los precios, no rige. En Argentina el dólar se mueve 30 centímetros y los precios aumentan 300. Bueno, acá hay varias cosas para mirar. 17,40 ¿es caro? La verdad es que no es caro y es menos de lo que subió la inflación. Para la economía real, este dólar, para el tipo que produce, para el tipo que exporta, para las economías regionales, para los productores de limones que mandan limones a Estados Unidos, este es el dólar que necesitaban. El otro dólar era un problemón. Ahora, y es cierto lo que dice el Banco Central y lo que dice también el Ministerio de Hacienda, que va por debajo de la inflación, de que no hay una suba acelerada. Cristina Kirchner, en una de las escuchas con Parrilli, legales, le dice el dólar debería estar a 22 pesos. Claro. Bueno, porque pero no va a estar a ese precio, yo creo. No. Digo, lo digo como un dato. Pero es cierto que el dólar estaba atrasado porque entraron dólares extraordinarios como los del blanqueo, después vino la liquidación de exportaciones y eso hizo que tengas una baja porque tenías sobreoferta para la cantidad de demanda que había. Si querés tenemos una placa para ver a cuánto se estima que puede estar el dólar a fin de año. Si vos ves... esa es la pregunta. Eso es lo que me preguntan todos los días. Los amigos me preguntan a mí cosas que yo digo, mis limitaciones en la economía son altísimas. Eso es una bola de cristal, obvio, nadie lo sabe, pero bueno, si pensamos en cuánto va a estar el dólar, a fin de año, el consenso de los economistas hoy, el REM, que es una especie de auditoría, de encuesta que hace el Banco Central entre todos los economistas más importantes locales y algunos internacionales, dice 17,50, 18 a fin de año. Bueno, 18. 17,50 y 18 a fin de año. ¿Qué dice el presupuesto? El presupuesto dice que a fin de año debería estar a 19. 19, porque da 18 no debería ser de una promedio. Sorpresa para la gente informada, digamos. Ese dato. Pero mirá, tenemos una placa más para mirar cuál es la proyección con el dólar a 19 a fin de año y con la inflación de este año. Igual la inflación le gana al dólar. Por lo tanto vos... Sí, pero ahora no puede, perdón, me meto mucho. El dólar no puede traccionar más la inflación, digamos, como que aumenta esa brecha. El problema es, a ver, si vos tenés pesos y te preocupa invertirlos, hoy la tasa de interés sigue siendo más atractiva de acá a fin de año que lo que va a subir el dólar según estas cuentas. Porque lo que dice...
Sí, esas placas no están bien, así que... Bueno. No, esa placa está bien, pero yo sé cómo sigue la secuencia y no. Así que, a ver, mejor no. Este programa Nos vamos ordenando. No, está bien. Quedemos ahí, ya está. Lo contamos, no más placas. Lo cierto es que de acá a fin, o sea, en el año, el dólar, si llega a 19, se va a haber devaluado 16%. La inflación va a ser del 22%. Y la verdad que si el dólar corre todo el año a 16%, vos con un plazo fijo solamente le ganás. Porque hoy un plazo fijo te paga 17, 18%. Por eso no hay que asustarse y salir a comprar cuando está subiendo y subiendo y subiendo. Igual aparte, digamos, si todos nosotros los que no compramos mucho no movemos la aguja, pero si se asustan pero si todos compramos, juntos, sí. Subimos, digamos. Eso es la profecía autocumplida. Exacto. Ahora, Ceci, ¿hace cuántos años que en un presupuesto que es la ley de la nación no está una meta que te dice va a estar a 19? Porque nos estamos sorprendiendo a 17.40 y el Congreso votó 19. Sí, porque el presupuesto tiene como una estimación y es una proyección de todo el año y demás. Esa era la cuenta que les quería mostrar. Sí, 16,5 el dólar y 21,5 la inflación. La verdad es que las LEVAX, por ejemplo, si las anualizás, más o menos dan 24. ¿Qué es una con LEVAC? todas las inversiones en pesos, le ganás a ese dólar. Entonces, por eso digo, no te tiene que asustar el dólar de este dólar. Ahora, sí. No, termino. No, ahora digo, eso en la economía real y a los inversores. Después tenemos el dilema de que una suba de 8 días consecutivos para el Banco Central y para el gobierno no tiene que impactar en los precios y yo querría verlo. Sí. Porque la gimnasia y la cultura del argentino es la de indexar los precios cuando se mueve el dólar, no la del mega empresario, la del kiosquero. Sí, claramente. ¿No? Por miedo que aumente más. Cortita la del final. Sí. Una de las cosas que decíamos el otro día es este dólar afecta, hoy el gobierno dio a conocer como la cifra de aumento de los créditos hipotecarios, lo que es buenísima, es 4.000 millones de pesos por mes. Exacto, mucha plata y mucha gente, pero este dólar afecta al que está buscando comprarse una casa con un crédito hipotecario. Mira, no afecta la tasa de interés de los créditos UBA y no afecta la indexación de los créditos UBA. La cuota no te cambia si cambia el valor del dólar, pero sí. Tiene impacto. Lo que sí te va a pasar es que la plata que te prestaban el mes pasado o la semana pasada, cuando la conviertas a dólares para ver la cotización de una propiedad que está en dólares, sin el balcón. Tuviste que achicarte un ambiente, ¿no? Cuando te invitemos mañana, ¿cuánto va a estar? No sé, me encantaría saberlo. Quiere cenar en su casa mañana, Cecilia, no quiere venir. Gracias, Ceci. Vamos una tanda y quédense en TN porque ya hablen a dos voces Elisa Carrió. Ya se termina TN Central, quédense porque en A Dos Voces está Elisa Carrió y obviamente su entrevista va a ser muy buena. Nosotros nos vamos. Dentro esta semana o la próxima van a ver lo que va a pasar en TN Central. Es un aviso. Bueno. ¿Querés que agregue algo? No. Que nos vamos hasta mañana. Y que lo que tiene Wiñaski guardado, todos. Muy secreto todavía. Sí. Hasta mañana. Chau. Éxtasis. Éxtasis.